Buenas tardes. Prisión sin fianza para José Luis Ábalos y también para el que fuera su asesor, Koldo García. Lo ha decidido hace apenas unas horas el Supremo. El juicio oral se celebra dentro de poco y el magistrado considera que hay riesgo de fuga. Estamos en Madrid. Alba Villalba. El magistrado ha tenido en cuenta la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación particular que solicitaban esta mañana esta medida. Leopoldo Puente considera que tanto Ábalos como Koldo García pueden tener contactos en el extranjero y fondos económicos sin localizar que les permitan huir de la justicia. José Luis Ábalos es el primer diputado nacional en ejercicio que entra en la cárcel. Hablaremos un día más de vivienda, porque la firma de hipotecas sigue marcando buenas cifras, aunque todavía lejos de la época del boom. Por cierto, que casi la mitad de las casas que se compran en España son para invertir, de gente que ya tiene otra en propiedad. Analizamos hoy todos los datos. Con la subida continua del mercado de la vivienda, un joven tendría que destinar casi el 60% de los ingresos a garantizarse un lugar donde vivir. Enseguida conocemos las medidas con las que la Junta de Castilla y León espera rebajar esa cantidad por debajo del 30%. Consultar el historial de precio antes de comprar lo que creemos que es una ganga, para saber si estamos ante una ganga o no, porque no vale con que ponga 30% o 50%, tenemos que saber el precio que tenía hace un mes. Escaparates atractivos, descuentos sugerentes y claro, la mayoría caemos en los descuentos del Black Friday. Aunque no es todo oro lo que reluce y lo sabemos, más de la mitad de los castellanos y leoneses considera que los precios se suben en las semanas previas a estos descuentos. Enseguida, más detalles. La gripe viene adelantada este año y por eso las administraciones comienzan a tomar medidas. La Junta de Castilla y León informaba esta mañana de la recomendación del uso de la mascarilla para profesionales y personas vulnerables, especialmente en entornos cerrados. Detenida la ex abadesa de las monjas cismáticas de Belorado, Laura García de Viedma, acusada de vender de forma ilegal obras de arte y patrimonio de este convento. Se investigan delitos de apropiación indebida agravada y receptación. Enseguida se lo ampliamos. Las ciudades se van vistiendo de Navidad. El encendido de las luces llega cada vez más pronto. Hoy lo han estrenado en León, Salamanca y también en Valladolid. Natalia Fernández. Eso es, comienza oficialmente la Navidad en todas las calles de Castilla y León. Este año más iluminada que nunca. Aquí en Valladolid, más de 3 millones de puntos de luz. Enseguida les enseñamos un poquito más. España es el país donde más se encarece la vivienda de entre los grandes de la Unión Europea. En 2024 los precios subieron aquí un 8% de media, lejos, por ejemplo, del 3% de Italia o de las bajadas incluso de Alemania y de Francia. Sin embargo, cada vez se firman más hipotecas. Si comparamos los datos del último año, en España se han firmado un 12% más de créditos. En Castilla y León también aumentan, pero apenas llegan al 2%. Y es que aquí en nuestra comunidad seguimos muy lejos de las épocas en las que se firmaban más compras de vivienda. Los máximos siguen en torno al año 2006. Y las condiciones ahora también son distintas a las que se ofrecían entonces. La tendencia se mantiene. La firma de hipotecas se está ralentizando un poco, pero no dejan de ser números de récord. Aunque eso no implica que se concedan con la misma alegría a todos los clientes. Depende de la edad, depende de su situación financiera, depende del importe. ¿Y cuál es el perfil medio del hipotecado? Mediana edad, tirando a joven. Gente que en muchos casos, con el alquiler disparado, cree que la compra les sale mejor. Si echamos números a grandes rasgos, se financia solo el 50%. Porque lo de tener como mínimo el 20% ahorrado para la entrada lo siguen manteniendo los bancos. Y ojo, porque en Castilla y León, y es una peculiaridad nuestra, se están produciendo muchas donaciones de padres a hijos que están muy bonificadas fiscalmente para que adquieran sus viviendas. ¿Y qué tipo de préstamo se prefiere? Las hipotecas a tipo variable, con un diferencial no muy alto, son las que todavía siguen predominando. Pero las fijas en los últimos años han ganado mucho terreno, sobre todo para quienes buscan tranquilidad. Los bancos, de momento, no han endurecido especialmente sus condiciones. Eso sí, muchos bancos están saliendo, sobre todo los principales, se están saliendo de esa guerra hipotecaria. Y en todo caso, con los bancos se negocia. Y muy importante, antes de firmar, asesórense bien.
cuidado con el precio final. Y sobre todo, calma. La demanda es muy alta. Porque tras esta firma probablemente estará el mayor esfuerzo económico de nuestra vida. Ya ven que en España se compran casas, pero no siempre para vivir en ellas. Cada vez más lo hacen como inversión o como segunda residencia. Son casi la mitad de las hipotecas que se firman, las de la segunda vivienda. Y mientras los jóvenes con muchísimos problemas para independizarse. Comprar una casa en España no siempre significa mudarse. Cada vez más significa intentar hacer negocio. Casi 2 de cada 3 personas que piden una hipoteca lo hacen para invertir. Hay muchas cosas en las que tú puedes invertir, pero un inmueble, además de que va a ir subiendo su plusvalía con el paso del tiempo, lo rentas y puedes tener un ingreso adicional. De hecho, casi la mitad de los hipotecados admite que la casa que financian ni siquiera será su vivienda habitual. Es bastante rentable, están los alquileres por las nubes, con lo cual creo que sale muy bien el negocio si tienes. Pero ese negocio tiene impacto. Las cuotas mensuales suponen ya 1/3 del sueldo de la mayoría y más de la mitad en el caso de los jóvenes. Para muchos, independizarse es ahora mismo imposible. Y mientras tanto sigue creciendo la compra por extranjeros. Ya es 1 de cada 7 compradores y en zonas costeras directamente 1 de cada 3. En el sur, donde hay sitios de mar, pues como medida de invertir para la gente del turismo, pues sí que es verdad que lo he oído. Acá las casas son más baratas que donde vivimos, en Estados Unidos. Un mercado donde invertir parece más fácil que vivir y donde los precios avanzan más rápido que los sueldos, complicando el acceso a la vivienda para toda una generación. Ahora mismo un joven tendría que destinar casi el 60% de sus ingresos exclusivamente a la vivienda y es una cifra que no deja de subir con el encarecimiento del mercado. La Junta de Castilla y León cree que solo hay un camino: construir más vivienda para rebajar esa burbuja, bien a través de la promoción pública o de la privada. Mientras se sigue apostando también por las políticas de ayuda al alquiler, que sumaron más de 40 millones de euros el pasado ejercicio. Las cifras son apabullantes. De media, un joven debe destinar el 58% de sus ingresos solo a vivienda, pero el porcentaje sube si es para comprar y se dispara si quiere vivir solo. Para la Junta de Castilla y León, salir de este círculo vicioso solo tiene un camino: es hacer viviendas. Es que es muy difícil pensar que el problema de la vivienda en España se va a arreglar sin hacer viviendas. Se pide estimular la promoción privada y también se intensifica la pública. Ahora mismo 3.000 viviendas en ejecución en toda la comunidad. Y cuando eso avance y esas 3.000 viviendas, cual es nuestro caso, estén puestas en el mercado y en manos de jóvenes, pues el mercado reaccionará a la baja, porque no hay otra manera de que lo haga. También las ayudas al alquiler suponen una medida crucial. Sumaron 40 millones el año pasado, cubriendo hasta el 75% del coste en el caso del medio rural. Se dan ayudas a todos los solicitantes. ¿Eso qué significa? Que aquellas personas que cumplen las condiciones con la ayuda que se le da, el esfuerzo que tienen que hacer baja sustancialmente esas cantidades. El objetivo es garantizar que al menos en Castilla y León ningún joven tenga que destinar más del 30% de su sueldo a un bien esencial como la vivienda. Las políticas en materia de vivienda siguen generando choques entre el Gobierno central y el autonómico, hasta el punto de que hoy el presidente de la Junta ha enviado una carta a la ministra. Asegura que las cifras que ha dado ella recientemente en nuestra comunidad relativas a inversión no son ciertas. Guerra por la financiación en materia de vivienda. La Junta desmiente a la ministra. Isabel Rodríguez ha dicho que 3 de cada 4 euros invertidos en vivienda corresponden al Gobierno central. Estaríamos encantados de recibir ayuda y viviendas del Gobierno de España, pero no es así. La realidad es que la política de vivienda, el Gobierno de España en Castilla y León pone 121 millones y la Junta pone 569 millones. Por eso le dicen que si realmente quiere cumplir esas afirmaciones, el Ministerio debería aportar a la comunidad 306 millones de euros más. Y de las 15 promociones de vivienda en ejecución cofinanciadas con Europa, el 63% corresponden al Gobierno autonómico. Se están construyendo más de 3.000 viviendas, dentro de las cuales hay 1.000 en las que hay una pequeña financiación europea, que es en las que ellos se basan para decir que son los que hacen las cosas, ¿no? Con todo, el Ejecutivo Regional apuesta por el diálogo y la colaboración entre administraciones para facilitar el acceso a la vivienda a las personas de Castilla y León.
Hubo un tiempo en el que José Luis Ábalos y Koldo García compartían coche oficial. Hoy han compartido este furgón de la Guardia Civil. Es el que los ha llevado a ambos a la prisión de Soto del Real, donde van a pasar su primera noche y en la que Ábalos marca un hito. Es el primer diputado del Congreso en ejercicio que entra en la cárcel. El Supremo ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza para ambos. Lo ha hecho después de la vistilla que se ha celebrado sobre sus medidas cautelares. Volvemos a Madrid, Alba Villalba. Sí, prisión provisional comunicada y sin fianza por riesgo de fuga extremo. El magistrado tiene en cuenta la petición que esta mañana en esa vistilla precisamente realizaba y hacía tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular encabezada por el Partido Popular. Leopoldo Puente considera que tanto el exministro José Luis Ábalos como el que fuese su asesor Koldo García pueden tener fondos económicos sin localizar y también contactos en el extranjero que les permitan huir de la justicia antes de que se celebre el juicio que se prevé sea pronto. Entraba al Supremo llevando una mochila consciente de que hoy podía convertirse en el primer diputado en ejercicio al que un juez envía a prisión provisional. Procede en consecuencia a acordar la prisión provisional comunicada y sin fianza de Ábalos como único instrumento posible ya, conjurando el evidente riesgo de que en las circunstancias concurrentes en este momento pudiera el acusado sustraerse a la acción de la justicia. El juez estima que existe un gran riesgo de que José Luis Ábalos trate de fugarse antes del juicio, por las altas penas a las que se enfrenta en el caso de las mascarillas. La Fiscalía pide para él 24 años de cárcel por organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Ábalos ha alegado que no tiene dinero ni dónde ir, pero el juez no se fía. Constan en la causa indicios bastantes de que Ábalos ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico, lo que permite inferir razonablemente que pudiera disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga. El exministro comparte destino con quien fue su asesor. El Supremo ha dictado la misma medida de prisión sin fianza para Koldo García, para quien la Fiscalía reclama 19 años y medio de cárcel. Y ante esta decisión del Tribunal Supremo, la oposición ya ha reaccionado. Feijóo convoca una concentración contra el Gobierno este domingo a las 12 de la mañana en el Templo de Vot de Madrid. Feijóo insiste en que será una concentración sin siglas para terminar con Sánchez, que dice y lo califica como esa manzana podrida. Además, le exige a Sánchez, Feijóo, que convoque elecciones y descarta una vez más el líder del PP una moción de censura. Lo que ha ocurrido hoy no es un hecho aislado, no es mala suerte, no es una conspiración del Poder Judicial, como se pretende hacer creer desde el Gobierno, en una clara muestra de desesperación. Cuando todos los que le encumbraron entran en un sitio, en la cárcel, el señor Sánchez debe salir de otro, del Palacio de la Moncloa. Que nadie dé elecciones, nosotros hemos actuado, seguiremos actuando, tolerancia cero contra la corrupción. Y hoy también en la Audiencia Nacional ha comparecido Víctor de Aldama sobre la presunta trama del Gobierno canario con material sanitario adjudicado a empresas. Aldama ha señalado directamente al que era presidente de Canarias en esa época, al ministro Ángel Víctor Torres. Es más, ante la prensa le ha lanzado un mensaje que luego ha recibido respuesta. Escuchen. Debe estar preocupado bastante. Ya saldrá lo que tenga que salir y en estos días pues iréis viendo las cosas. Y por respeto a vosotros, ¿se ha aportado alguna prueba? Preocupado en absoluto, yo en absoluto. Y no ha podido demostrar ni entregar ninguna prueba porque no tiene ninguna prueba, sino lo que he sufrido son acusaciones absolutamente falsas. Más noticias. El Congreso cierra la primera puerta a los presupuestos que plantea el Gobierno. PP, Vox y también Junts han rechazado con sus votos la senda de déficit hasta 2028, el paso previo para avanzar en las cuentas. La ministra de Hacienda ha intentado convencer a los grupos pidiendo sentido común, pero la oposición le ha reprochado que es electoralista y una pérdida de tiempo. Unos objetivos de estabilidad que ambos sabemos que no van a servir para nada, porque no puede presentar unos objetivos de estabilidad un gobierno
que no es estable. ¿Sabe usted en qué situación de bloqueo se encuentra su gobierno como para venir aquí y hacer la misma propuesta que ya le tumbamos? Que por un puro interés partidista deciden votar que no, tirándose piedras contra el tejado de las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. Juanfran Pérez Llorca, con los votos de Vox, finalmente se ha convertido en el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Releva al dimitido Carlos Mazón. En su discurso ha mantenido una línea continuista con guiños a Vox, aunque sí ha zanjado la polémica con las víctimas de la Dana. Les pedirá perdón, es más, será lo primero que haga. Para la oposición es un testaferro de su predecesor, de Mazón. En Castilla y León, el Gobierno autonómico también denuncia bloqueo por parte de la oposición. Todo un día después de que el resto de grupos tumbaran los 2 decretos que pretendía aprobar la Junta en materia de incendios. Hoy el consejero portavoz ha asegurado que aún así intentarán sacarlos adelante. El portavoz de la Junta ha criticado que ayer los grupos de la oposición pensaran más en el escenario electoral que en otra cosa y que esto haya provocado que algunas de las medidas que se incluían en esos 2 decretos no puedan salir adelante, en concreto las que necesitan rango de ley. Además, Carriedo ha asegurado que para otras el Gobierno autonómico mantiene su compromiso y que buscarán las fórmulas más adecuadas para llevarlas a cabo. Eso sí, ahora se necesitará más tiempo. Después de que la oposición en bloque no convalidaran los 2 decretos referentes a las medidas y al operativo antiincendios, la Junta lamenta que haya imperado el criterio electoral. Nosotros pensábamos que era urgente. Bueno, quien piensa que no es urgente y quien piensa que no tiene que llevarse a cabo es el que tiene que dar también explicaciones. Esto supone que algunas de las medidas que se incluían no se podrán llevar a cabo, entre ellas la creación del nuevo cuerpo de agentes medioambientales del Grupo B. Estaba la mejora de su salario base, la mejora de las pagas extras y luego también hubiéramos creado, con todo lo que supone, la condición de bombero forestal. Otros asuntos ahora llevarán más tiempo, pero desde el Gobierno autonómico reiteran su compromiso en asuntos como que el operativo sea público y funcione todo el año o el refuerzo de medios. Buscaremos la fórmula más adecuada. Con este escenario de bloqueo aparente por parte de la oposición y con varias leyes pendientes de su aprobación, entre ellas la de violencia de género, Carriedo vuelve a apelar al diálogo y al acuerdo. Pero el Grupo Socialista anunció su voto contrario si no se aceptan sus enmiendas, que son más de 100. Y además dice que tanto los socialistas como Vox Castilla y León han decidido reducir el periodo disponible para este trámite, adelantando la fecha del último pleno del año. Por su parte, desde el PSOE de Castilla y León no ven voluntad para actualizar la ley autonómica de violencia de género. Dicen que al PP le han temblado las piernas cuando han ofrecido mano tendida por no ofender a sus socios prioritarios, a Vox. Si de verdad existe una voluntad cierta de querer tener un pacto autonómico contra la violencia machista, tiene que abandonar definitivamente las tesis y las teorías de Vox y apropiarse de la voz de la ciudadanía, de la voz del feminismo. Están clamando por esa igualdad de oportunidades. La gripe ha llegado este año antes de tiempo y con especial virulencia. Lo intuimos en la calle con casos cercanos, pero lo confirman las cifras. El año pasado, en esta misma semana en Castilla y León, la incidencia era de 15 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy es de 76, es decir, 5 veces más. De hecho, la Junta ya recomienda la mascarilla para sanitarios y para personas vulnerables. Este adelanto de la gripe ha hecho que las administraciones comiencen a tomar medidas. Esta misma mañana, la Junta de Castilla y León anunciaba la recomendación del uso de la mascarilla para profesionales y personas vulnerables, especialmente si se encuentran en espacios cerrados. Asimismo, el portavoz del Gobierno regional hacía esta mañana un llamamiento a la prudencia de toda la población. Nos pide que usemos siempre la mascarilla, que estemos con nuestras personas cercanas vulnerables, teniendo en cuenta que este año la incidencia de la gripe se prevé mayor que en campañas anteriores. Aunque no sea obligatorio, llevar mascarilla para evitar contagios parece que ya forma parte de nuestra conciencia. A mí me parece perfecto, porque hay mucha gripe y por lo menos de algo nos salvará. Prefiero poner la mascarilla para más seguridad.
Y no solo en espacios cerrados. En la calle más, porque seguimos teniendo más catarros, más gastos económicos de medicamento que no nos hace falta. Y me enfado cuando hay mucha gente en la calle tomando algo y luego, si ves que estás malo, que quédate en casa. El de Castilla y León no es el único gobierno regional que ha sugerido su uso en determinados casos. Aragón, Galicia, Asturias y la Comunidad Valenciana también hacen esta recomendación. La gripe alcanza ya la fase de epidemia a nivel nacional. Por eso el Ministerio de Sanidad ha pedido que todas las regiones se sumen a un protocolo común contra los virus respiratorios antes del 1 de diciembre. Recuerden que en nuestra comunidad desde mañana los fines de semana tienen la posibilidad de vacunarse sin cita previa en los 196 puntos de atención continuada. Y escuchen esta noticia de esta misma tarde. La Guardia Civil ha detenido a la monja que fue abadesa del convento de Belorado, en Burgos. Esta vez no es por la venta de oro o por ocupar el monasterio, sería por vender obras de arte. Laura García de Viezma ha sido detenida a primera hora de la tarde aquí en este convento de la Bretonera en Belorado por su presunta implicación en la venta ilegal de bienes históricos de la comunidad. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se personaban esta mañana para registrar las dependencias por orden del Juzgado de Instrucción de Briviesca, pero al no poder acceder ni contactar con las exmonjas, los agentes han tenido que forzar esta verja. Finalmente se ha procedido a 2 detenciones, entre ellas la de García de Viezma, que ha salido del convento en un vehículo y tapada con unos cartones. La operación se inició tras detectarse en el mercado de antigüedades piezas que podrían pertenecer al patrimonio de este convento. Se investigan delitos de apropiación indebida agravada y receptación. La investigación continúa abierta y no se descartan más actuaciones. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad los sueños. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Tengo fichados de algunos artículos y de repente digo, tiene la rebaja, pero sí, al final me queda prácticamente lo mismo que ya lo había visto. Justamente hoy que ponen el precio como que está a 16 euros, cuando vamos a pagar nos cobran 27. El precio que está ahí cuando vas ya no está el mismo precio, ¿sabes? Pero se puede encontrar una oportunidad. Casi todos nos sumamos a este Black Friday, eso sí, con precaución, porque ante estos grandes descuentos sabemos que tienen letra pequeña, al menos así lo percibimos. El 65% de los castellanos y leoneses piensan que los precios se suben justo unas semanas antes de este gran periodo de rebajas. La desconfianza, sobre todo entre los jóvenes de entre 25 y 34 años, que están más familiarizados con las compras online. Finalmente, mañana es el gran día, aunque los descuentos terminan durando toda la semana. Cada castellano y leonés gastará de media unos 300 euros. Consultar el historial de precio antes de comprar lo que creemos que es una ganga, para saber si estamos ante una ganga o no, porque no vale con que ponga 30% o 50%, tenemos que saber el precio que tenía hace un mes para saber si estamos comprando una ganga, y también hacer un par de listas, una lista con los productos que queremos comprar sí o sí, porque lo necesitamos este Black Friday con un presupuesto, y otra lista de productos pues así que nos gustaría tener. En el momento en el que vayamos a hacer una compra, no pinchar enlaces, sospechar de enlaces que puedan ser sospechosos, ofertas que sean muy claras. Las páginas, uno de los indicadores que podemos ver para si la página es correcta o no es mirar, por ejemplo, la gramática, faltas de ortografía, las imágenes a veces tienen peor calidad. Evitar también tener que dar datos, tener una tarjeta virtual para una compra o una tarjeta virtual que sea solamente de un uso. Es el momento del año en el que las marcas concentran sus esfuerzos para captar clientes, especialmente en el canal online. Te permite adaptarte mejor al segmento al que te vas a dirigir. A través de las redes sociales, el algoritmo de alguna manera va a poder adaptarnos los productos o las ofertas al tipo de cliente. E intentan incentivar la compra inmediata. Esos números en rojo de menos 40%, menos 50%, de alguna manera te atrae al consumidor. Ese no quiero perdérmelo, el FOMO, yo quiero quedarme con ese producto. Sobre todo también se utiliza mucho la estrategia de quedan pocas unidades, faltan pocos días. No solo vende la oferta del momento. Si compras en este periodo, a lo mejor luego tienes otro descuento acumulado para otro periodo del año o regalos. En tienda física la estrategia es similar a la tradicional del periodo de rebajas. Son grandes carteles y también, como pasa en el comercio online,
con una antelación. Es decir, en algunos sitios ya se van poniendo carteles anunciando qué día o qué días va a haber rebajas de Black Friday. Es tal el auge de esta campaña que las empresas también se lanzan a ofertar servicios como turísticos o de telefonía. Con esta firma, Gobierno y sindicatos han cerrado el acuerdo que alcanzaron anoche. Todos los empleados públicos del país, es decir, más de 3 millones de trabajadores, verán aumentar su salario más de un 11% hasta el 2028. Un acuerdo que también recoge la eliminación de la tasa de reposición o la agilización de los procesos selectivos. Desde el Ejecutivo Central lo tildan de triunfo, dicen, por el diálogo entre las partes. Reforzar las condiciones laborales, la dignidad salarial de quienes trabajan en el empleo público es reforzar nuestro estado del bienestar y garantizar los derechos, las seguridades y las libertades para la ciudadanía. El acuerdo lo han firmado con UGT y CESIF, pero Comisiones, según el Gobierno, se sumará en próximas fechas. Lo que ya se sabe es que afectará a funcionarios y a personal laboral también. Algunos salarios podrían superar los 36.000 euros anuales en 2028. Tras 6 reuniones, hay acuerdo. Felices, me atrevo a decir que lo tildamos de histórico. CESIF y UGT han cerrado un pacto que para los sindicatos supone la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos. Hemos llegado hasta aquí, tenemos que felicitarnos, pero desde luego no descartamos nada. Estaremos vigilantes para que se cumpla el pacto en toda su integridad. Hasta el 2028 su salario se incrementará en un 11,4%. En este 2025 la retribución será de un 2,5% con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este ejercicio. En el año 2026, si supera, ojalá no, pero si supera esa inflación el 1,5, tendremos un medio punto a mayores. Unas subidas que pueden suponer que en 3 años un funcionario C1, la categoría más común, cuente con un salario base de más de 13.000 euros y más de 36.000 en el caso del personal laboral G1, eso sin tener en cuenta los complementos. Estamos a final del 2025 y nuestros salarios estaban congelados. Hemos conseguido poner en valor su trabajo. Además, este acuerdo abre la puerta a otros beneficios. Vamos a negociar y acabar de una vez por todas con la tasa de reposición que impedía construir y reponer efectivos en nuestras plantillas. A lo que se suman mejoras en materia de jubilación, conciliación o la clasificación en los puestos de trabajo. Empresa Familiar de Castilla y León ha celebrado hoy su gala de premios. El galardón principal ha recaído en Clemente González Soler, fundador del Grupo Alibérico. Allí han lanzado una petición a los partidos políticos: reducir la excesiva burocracia. El principal motivo de preocupación que tenemos los empresarios, según las encuestas de nuestros asociados, es precisamente esa, la burocracia. No nos podemos permitir que tengamos unas administraciones tan sumamente lentas, tan sumamente tediosas, donde no se aproveche la capacidad de la digitalización que tenemos todas las empresas en la administración pública. Y UGT también ha entregado hoy sus premios Pablo Iglesias en Ávila. En esta 20ª edición los premiados han sido el alpinista Carlos Soria, el Movimiento Villalar y Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Mi padre me enseñó muy pronto lo que es el sindicalismo. Él era miembro de la Unión General de Trabajadores, y poderme dedicar con mi maestro, el profesor Palomeque, gran experto, uno de los creadores del derecho sindical en España, pues ha sido toda una suerte. Ciertamente tener este reconocimiento pues es una inmensa emoción que me alegra muchísimo. Imágenes como estas se llevan repitiendo toda la semana y van a seguir los próximos días. Castilla y León vuelve a amanecer con heladas. Las temperaturas han caído hasta los 5 bajo cero en Cuéllar, en Segovia. Continuamos con estas temperaturas bajas, especialmente a primeras horas del día, como es lógico y habitual, esas heladas que están apareciendo en muchos puntos de nuestra comunidad, y esta próxima madrugada más de lo mismo, esas temperaturas bajo cero en buena parte de toda la meseta y en general de toda nuestra comunidad. Tan solo en zonas muy concretas, sobre todo de Burgos y de Soria, conseguirán tener una noche con temperaturas positivas. Y el avance para los próximos días: temperaturas sin demasiados cambios, ni en las mínimas ni en las máximas. Seguiremos alrededor de los 10 grados
de aquí al domingo y mínimas que seguirán dejando heladas débiles en muchos puntos de nuestra comunidad. Mañana viernes, cielos despejados con algunas nieblas a primeras horas de la mañana y a últimas de la tarde. El sábado llegan precipitaciones, sobre todo durante la segunda mitad de la jornada, algunos chubascos débiles, y el domingo tendremos un día mucho más tranquilo, con cielos despejados, aunque todavía podremos tener algunos chubascos residuales en zonas del este de nuestra región. Esta que tenemos a nuestras espaldas es la primera de las 26 señales electrónicas que se van a situar en determinados puertos de montaña de nuestra comunidad. Son señales que ayudan a la conducción en el sentido en el que indican si se puede o no se puede pasar y en qué condiciones por determinados puertos de montaña. La primera está aquí en el puerto de Navafría, Segovia tendrá otra en el puerto de La Quesera y serán 26 en 8 de las provincias de la comunidad. Se colocarán durante todo el mes de diciembre y la inversión es de 346.000 euros. Se suma a lo que ya en su día presentamos, que fue novedad el año pasado, de los sensores que tenemos instalados en 89 silos de sal. Esos sensores nos dan información como es el nivel de llenado de esos silos o depósitos de salmuera. Falta un mes para que estemos de lleno en Navidad, pero las ciudades se van preparando, sobre todo las calles más comerciales. Durante esta semana y la próxima, todas tendrán la iluminación activada. Hace apenas unos minutos se ha producido el encendido en Valladolid. Natalia, volvemos contigo. Pues sí, hace tan solo unos minutos las calles más céntricas de la ciudad se iluminaban para dar paso ya oficialmente a la Navidad. Aquí en Valladolid no solamente luces, sino también música, dos pases de los villancicos y las canciones más míticas de esta época que se van a poder disfrutar hasta el próximo 6 de enero para todo aquel que quiera venir. Ya se está convirtiendo en toda una tradición este primer día de luces navideñas. En León, por ejemplo, también han comenzado hoy con el encendido y eso ha reunido, ahí lo ven, a centenares de personas. La tecnología ha transformado la creación musical en el último medio siglo. Hoy entramos en un estudio de grabación de León que ha sido un hervidero de creadores. Por allí han pasado artistas como Carlos Núñez, el desaparecido Manolo Tena o grupos internacionales como Los Panchos. Han sido testigos de los primeros acordes de innumerables músicos leoneses. El primer grupo que tuvimos yo creo que fue Resaca. Para mucha gente es una cura de humildad el venir aquí y decir, uy, pensé que lo hacía mejor. Gaby Vargas fue uno de los que más me sorprendió, el requintista de Los Panchos. Mocedades. Manolo Tena, un poquito antes de fallecer. Un montón de gente de folk, hemos tenido a Kepa Junquera, ha estado también grabando aquí, Carlos Núñez. Una pasión por la música que Manolo ha traspasado a sus dos hijos. Siendo un artista de flamenco, un artista de reggaetón, un artista de rock, tengo que meterme en ese mundo para ser parte de ese proyecto. Trabajar con Robe, ex cantante de Extremoduro, con bandas míticas como Marea, como Sober. 25 años de trayectoria que han visto una importante transformación técnica como la grabación digital. La tecnología ha hecho que mucha gente pueda hacer cosas con música que no se hubiera planteado a lo mejor de otra manera. Componen sus canciones y luego, pues, cuando quieren hacer algo en plan profesional, en casa es más complicado hacerlo. Un estudio donde también se descubren nuevos talentos. Viene alguien nuevo que dices, si esto que haces merece mucho la pena. Sacarlo de ahí de la habitación a veces es complicado. Music Center tiene la continuidad asegurada para seguir respaldando la creación de buena música. Salute viva, just up on the whole, everything